Buenos días, mi nombre es Edgar Enrique Osorio Blanco, soy operador de planta y subestación. Voy a dar inicio con el análisis sobre la termodinámica en las magnitudes de energía, trabajo y calor en la generación y distribución eléctrica. Introducción. Comprender la energía, el trabajo y el calor es crucial en la ingeniería eléctrica, ya que estos conceptos están ligados a la generación, transmisión y utilización de la electricidad. Un ejemplo es pensar en un motor eléctrico, cómo transformar la energía eléctrica en energía mecánica para mover un objeto. La respuesta reside en la comprensión de cómo la energía eléctrica se convierte en trabajo y cómo las pérdidas de energía se manifiestan como calor. Obtener el mayor análisis de las magnitudes de energía, trabajo y calor. El comportamiento de la conducción, radiación y transmisión sobre los componentes asociados que operan para la generación y distribución, siendo la termodinámica la rama de la física que estudia los cambios térmicos y su relación con la materia. Nada en el universo se desperdicia, solo se transforma. Energía. La energía es la propiedad fundamental que permite a los objetos realizar trabajo o provocar cambios entre otros objetos. Se manifiesta en diversas formas, como energía cinética, potencial, mecánica, térmica, química, lumínica, entre otros. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra, según el principio de conservación de la energía. Todas las magnitudes de energía las podemos ver cuando generamos por medio de sus estados físicos, como cambio de temperatura, presión, volumen, etc. En el contexto eléctrico, la energía es la capacidad de realizar trabajo a través del movimiento de cargas eléctricas, principalmente los electrones. A lo largo de un conductor, esta energía se manifiesta cuando hay una diferencia de potencia entre dos puntos, permitiendo que la corriente eléctrica fluya. En esencia, la energía eléctrica es la energía asociada al movimiento de electrones y su capacidad para generar luz, calor, movimiento, etc., al interactuar con diferentes dispositivos. Ok, vamos a hacer un análisis de cómo transformamos la energía potencial y energía cinética a energía mecánica y energía eléctrica. Ok, vamos a usar un esquema de una represa, de una central hidroeléctrica. Ok, podemos observar que tiene un embalse. Si tenemos las compuertas cerradas de la represa, tenemos energía potencial debido a que no hay movimiento del agua. Al abrir las compuertas, vamos a observar la descarga del agua, donde se va a transformar en energía cinética porque está en movimiento. Esta agua, al llegar a la turbina, me va a producir un movimiento en la turbina y me está generando una energía mecánica. La turbina está acoplada a un eje y en su eje está acoplado a un generador. Por ende, el movimiento de la turbina, que ya es una energía mecánica, al mover el generador se va a transformar en energía eléctrica. ¿Por qué se transforma la energía eléctrica? Por los números de polos que tiene el generador o por los polos que tiene el generador. Ok, bueno, eso se va a explicar mucho más adelante. Ok, al sincronizar el generador, ya estando excitada a una red eléctrica, en este caso sería hacia la subestación, ¿verdad? Vamos a observar de que la corriente va a fluir hacia una residencia o va a fluir hacia la industria. ¿Ok? Ahí podemos observar que también está la energía cinética debido a que hay movimiento de los electrones. O sea, los electrones se están empujando y hay movimiento de electrones y movimiento, obvio, movimiento de corriente, por ende tenemos energía cinética. Si no tuviera generación, en dado caso que solamente tuvieran obtención de punta, en el caso de los transformadores tenemos energía potencial debido a que en las bobinas de los generadores hay un campo magnético y ese campo magnético pues tenemos una energía potencial. Ok, bueno, ya al alimentar la residencia, alimentar industria, tenemos que en la residencia encendemos un bombillo, sería energía lumínica, ¿okay? Que estamos encendiendo los bombillos, o sea, ya estaríamos iluminando las viviendas. O en el caso de que arranque la nevera, pues estamos alimentando un motor, ¿okay? De compresión. ¿Okay? Ya en el caso de la industria, estaríamos alimentando un motor eléctrico, sea trifásico, sea monofásico, y este motor pues me va a ejercer un trabajo para lo cual fue diseñado. Ejemplo, una grúa que me va a levantar un peso, pero es por medio de la energía eléctrica, ¿ok? Que
genera la fuerza, genera ese trabajo para poder levantar el objeto o poder bajar el objeto. ¿Ok? Entonces hablamos de varios tipos de energía, tales como potencial, cinética, mecánica, eléctrica y de iluminación. ¿Ok? Energía cinética en la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como el movimiento de cargas eléctricas, principalmente electrones, a través de un material conductor. Este movimiento se produce cuando se establece una diferencia de potencia entre dos puntos, lo que hace que los electrones fluyan desde el punto de mayor potencia al de menor potencia. La energía cinética de estos electrones en movimiento pueden ser transformados en otras formas de energía, como luz en un bombillo, calor en un calentador o movimiento de un motor eléctrico mediante dispositivos diseñados para tal fin. Como podemos observar en la gráfica, la corriente continua se ve cinéticamente como el flujo constante de electrones se mueve en una sola dirección dentro de un circuito, a diferencia de la corriente alterna, donde el flujo de electrones cambia de dirección periódicamente. La corriente alterna se representa cinéticamente como una onda sinusoidal que oscila arriba y abajo. Esta onda representa el cambio periódico de la dirección y la magnitud de la corriente eléctrica, donde los electrones se mueven hacia adelante y hacia atrás, alternando entre direcciones positivas y negativas. Como podemos observar, la transformación de la energía cinética por medio de los electrones en movimiento, los electrones libres. Observamos cómo se enciende un bombillo. La luz de un bombillo se produce por el calentamiento de un filamento, generalmente de tungsteno, al paso de la corriente eléctrica. Este filamento se calienta hasta ponerse incandescentemente mediante luz y calor. La bombilla, también conocida como lámpara incandescente, es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en luz visible. Continuando con la transformación de las energías cinéticas en otro tipo de energía y en forma de trabajo, un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica, generando movimiento rotatorio en un eje. Este proceso se basa en la interacción de campos magnéticos y corrientes eléctricas. Al aplicar una corriente eléctrica a un conductor dentro de un campo magnético, se crea una fuerza que hace girar el rotor del motor. Ya con estos ejemplos, bueno, podemos observar cómo se transforma la energía cinética y sus diferentes tipos de trabajo que puede realizar. El voltaje o diferencia de potencial es la energía potencial eléctrica por unidad de carga que impulsa el movimiento de cargas en un circuito eléctrico, permitiendo que la energía se transfiera y se utilice para realizar trabajo. Este fenómeno lo podemos observar en el generador eléctrico, que transforma la energía mecánica en energía eléctrica mediante la inducción electromagnética. Al girar el rotor dentro de un campo magnético creado por el estator, se induce una corriente eléctrica en los conductores del estator. Esta corriente es la que aprovechamos como energía eléctrica. Como podemos observar en la imagen del campo electromagnético, las cargas eléctricas opuestas, positivas y negativas, se atraen. Cuando mayor es el voltaje, mayor es la fuerza con que los electrones fluyen por medio de los circuitos y me genera mayor trabajo. Dicha atracción me está generando cargas eléctricas producidas por el campo magnético que se induce entre el rotor y el estator. Diversas formas de energía. La energía química en las baterías se refiere a la energía almacenada en los enlaces químicos de las sustancias dentro de las baterías. Cuando se conecta un circuito, los electrones fluyen desde el electrodo con mayor carga negativa, ánodo, hacia el electrodo con mayor carga positiva, cátodo, a través del circuito externo, generando una corriente eléctrica. En los paneles solares funcionan mediante un proceso llamado efecto fotovoltaico que convierte la luz solar directamente en electricidad. La energía de los fotones de luz solar excitan los electrones en las células solares, liberando sus átomos. Estos electrones libres se mueven a través de materiales semiconductores de las células, creando una corriente eléctrica continua. La energía térmica generada por una resistencia se produce por el paso de la corriente eléctrica a través de un material con resistencia, lo que resulta en la conversión de energía eléctrica en calor, un fenómeno conocido como calentamiento por efecto Joule o calentamiento resistivo. Este calor se puede transferir
a otros cuerpos por conducción, convección o radiación. En termodinámica, el trabajo eléctrico en particular se refiere al trabajo realizado por o sobre cargas eléctricas en movimiento dentro de un campo eléctrico. Como podemos observar en la imagen del generador, que está compuesto por unos polos, el trabajo eléctrico es la energía necesaria para mover una carga de un punto a otro en un campo eléctrico. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la magnitud que causa interacciones eléctricas. La diferencia de potencia es la energía potencial eléctrica por unidad de carga, representa la capacidad de un campo eléctrico para realizar trabajos sobre una carga. Si observamos la imagen del generador y aumentamos el número de polos, esto quiere decir que su carga va a aumentar, y al aumentar la carga va a aumentar el campo eléctrico. Ese campo eléctrico se va a direccionar por los conductores y se transformaría en la corriente, que es la que me va a dar al final la generación total del generador. Como podemos observar en las líneas, fluyen a través del campo magnético generado por el inductor y el inductivo, y esas cargas eléctricas es las que van a salir por los conductores del generador. En el caso de un motor eléctrico que es alimentado por la electricidad genera un campo magnético que hace girar un eje, el cual a su vez va a producir una potencia mecánica para levantar una cabina, una carga o un objeto. Ese motor eléctrico es el corazón del sistema, recibe energía eléctrica y la convierte en energía mecánica, específicamente movimiento rotacional. En un sistema eléctrico, un proceso reversible dializado es aquel que puede ser intervenido sin dejar rastro en el sistema o en su entorno, mientras que en un proceso irreversible real es aquel que no puede ser revertido completamente debido a los factores como fricción o resistencia. Los procesos reversibles son modelos teóricos que sirven para analizar sistemas ideales, mientras que los procesos irreversibles son los que ocurren en la práctica en el mundo real. Ejemplo, resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es inherente a todos los materiales conductores. Se oponen al flujo de corriente eléctrica generando calor debido al choque de los electrones con los átomos del material. Este fenómeno, conocido como efecto Joule, es una fuente primaria de irreversibilidad, ya que la energía eléctrica se transforma en calor disminuyendo la energía útil del sistema. En la estéresis magnética en materiales ferromagnéticos, la magnetización no sigue instantáneamente el campo magnético aplicada, creando una curva de estéresis. La energía requerida para invertir la magnetización en cada ciclo representa una pérdida de energía y una fuente de irreversibilidad. En la generación de calor no deseada, además de la resistencia y la estéresis, otros procesos como la corriente parásita, corrientes inducidas en materiales conductores por campos magnéticos variables, también pueden generar calor no deseado, contribuyendo a la irreversibilidad. Modo de trabajo eléctrico. El trabajo en sistemas eléctricos involucra la conversión de energía eléctrica en trabajos mecánicos, ya sea directamente por el movimiento de cargas en campos eléctricos o a través de procesos de expansión en sistemas electroquímicos o piezoeléctricos. Trabajo en el sistema electroquímico. Se basa en baterías o celdas electroquímicas. Este trabajo se realiza a través de reacciones químicas que generan un flujo de electrones, corriente eléctrica. Este flujo de electrones, al moverse a través de un circuito externo, puede realizar trabajo útil como encender un bombillo o alimentar un dispositivo electrónico. El trabajo realizado en estos sistemas puede estar asociado a expansión o compresión del sistema electroquímico, dependiendo si el proceso es endotérmico o exotérmico, respectivamente. Trabajos en sistemas piezoeléctricos generan una diferencia de potencia, tensión, cuando se someten a presiones o tensiones mecánicas recíprocamente. Estos materiales se deforman, se expanden o contraen cuando se aplica una tensión eléctrica. El trabajo en sistemas piezoeléctricos pueden estar asociados con la deformación mecánica del material, expansión o compresión bajo la influencia de un campo eléctrico. Ejemplo, un altavoz. Se aplica una tensión eléctrica al material causando una deformación y generando ondas sonoras. Concepto de calor y su manifestación en sistemas eléctricos. El calor en términos de transferencia
de energía es el proceso por el cual la energía térmica se desplaza de un cuerpo o sistema a otro debido a una diferencia de temperatura. En sistemas eléctricos el calor se genera principalmente a través de efecto Joule en resistencia y por pérdida de transformadores. Este calor puede transferirse al entorno a través de conducción, convección y radiación. Efecto Joule: cuando una corriente eléctrica fluye a través de un material con resistencia, los electrones chocan con los átomos del material, lo que genera fricción y por ende calor. La cantidad de calor generada es directamente proporcional a la resistencia del material, la intensidad de la corriente y el tiempo que fluya la corriente. En los transformadores las pérdidas se clasifican principalmente en pérdidas en el cobre o pérdidas en resistivas y pérdidas en el hierro o pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el cobre se deben a la resistencia eléctrica de los devanados, generando calor por el efecto Joule. Las pérdidas en el hierro, por su parte, se subdividen en pérdidas por histéresis y por corriente de Foucault o parásitas, y ocurre en el núcleo magnético del transformador. Estas pérdidas se manifiestan como calor que se intercambia con el entorno a través de la convección y radiación. Comparación crucial entre calor y trabajo en el contexto eléctrico. En sistemas eléctricos el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, pero con diferencias fundamentales. El trabajo es una transferencia de energía organizada y dirigida, mientras que el calor es una transferencia de energía desorganizada a nivel molecular. Minimizar la conversión de trabajo útil en calor no deseado es crucial para la eficiencia de los sistemas eléctricos. Trabajo versus calor. El trabajo es una forma de energía organizada porque las partículas se mueven de manera coordinada, lo que permite realizar una tarea específica. En contraste, el calor es una forma de energía desorganizada porque las partículas se mueven aleatoriamente sin un propósito definido, más allá de la transferencia de energía térmica. Importancia de minimizar el calor no deseado. En los sistemas eléctricos, la conversión de trabajo útil en calor no deseado, pérdidas por efecto Joule, por ejemplo, reducir la eficiencia general del sistema. Un motor que se calienta demasiado, por ejemplo, esta disipancia parte de la energía eléctrica en forma de calor, lo que significa que no está utilizando toda la energía disponible para realizar su trabajo. Minimizar estas pérdidas de calor es esencial para maximizar la eficiencia, reducir el consumo de energía en sistemas eléctricos. Conclusión: la comprensión de los principios de energía, trabajo y calor es esencial para el diseño, análisis, optimización de sistemas y dispositivos eléctricos. Dominar estos conceptos permiten a los ingenieros eléctricos crear sistemas más eficientes, seguros y confiables, adaptados a la necesidad de un mundo cada vez más dependiente de energía eléctrica. La correcta gestión de la energía y la búsqueda de la eficiencia son desafíos cruciales en la ingeniería eléctrica actual, impulsando la innovación y el desarrollo sostenible. La gestión eficiente de la energía y la búsqueda de la sostenibilidad son retos apremiables en la ingeniería eléctrica contemporánea. El aumento del consumo energético global, la creciente demanda de energía renovable y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Impulsar la innovación en tecnologías de eficiencia energética. La ingeniería eléctrica juega un papel fundamental en el desarrollo de soluciones que permitan satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad de manera sostenible, minimizar el impacto ambiental y promoviendo un futuro energético más limpio y eficiente. Fue para mí un placer haber hecho este análisis, este desarrollo sobre termodinámica en las magnitudes de energía, trabajo y calor. Espero que la audiencia tenga comprensión sobre el tiempo, pero es bastante amplio y más bien faltó mucho desarrollar mucho más dichos análisis. Bueno, muchas gracias y espero que sea de su agrado dicho trabajo. Gracias.